Recording is on. Ok. Estamos entonces para la clase de hoy. Bienvenidos y bienvenidas a quienes ya se conectaron. Seguramente se irán conectando en los próximos minutos. Hoy es un placer para mí y para esta clase, como les había anunciado, tener a Alejandro Millán, de quien ya en clase habíamos tenido la oportunidad de ver el video y también les mandé desde el lunes, luego de que terminamos la clase, el texto de este trabajo llamado Santuario y el inesperado refugio de indígenas trans en Colombia. Alejo, ellos ya lo leyeron, ya vieron el video también. Quiero presentárselos. Él es periodista, trabajó durante varios años en el periódico El Colombiano y allí se trasladó a vivir en Argentina, específicamente pues en la ciudad de Buenos Aires, donde se vinculó a la BBC de Londres y ahora hace parte pues del equipo de la BBC en Inglaterra. Un asunto muy importante para destacar con Alejandro es que en el año 2019 él fue, fue nominado a los True Story Awards, que son es un concurso internacional donde casi de 1000 trabajos que se presentan, solo alrededor de 40 trabajos son escogidos como los mejores trabajos de crónica durante el año. Y Alejandro fue uno de los nominados en el año 2018 como mejor trabajo en crónica en el mundo, por un trabajo que casi le cuesta la vida, del que ya tendremos la oportunidad de conversar, llamado El infierno de cruzar el tapón del Darién, la región más intransitable y peligrosa de América Latina. Un texto que también les puedo compartir y un video que les puedo compartir que también está disponible para verlo. Así que yo he querido invitarlo, Alejo, y también te hago el contexto porque pues esto es una clase de investigación, ¿cierto? Si bien es una clase de investigación social cualitativa, hemos insistido en la importancia que tienen, digamos, muchas herramientas y muchos elementos de la investigación cualitativa en ciencias sociales para hacer uso de eso en el periodismo, ¿cierto? Y de hecho, estamos ahí dentro de la disciplina periodística, dentro de lo que se denominaría las ciencias sociales, el periodismo también como una ciencia social. Así que nada, yo quisiera arrancar y ya luego los chicos y las chicas te van a hacer preguntas, te van a plantear preguntas sobre tu trabajo, pero quisiera que nos contaras para iniciar un asunto que también para muchos y muchas es en investigación un problema inicial, y es qué quiero investigar o a qué le meto el diente, mejor dicho, sí. Tengo que mirar pasiones, tengo que mirar realmente agendas, tengo que mirar muchas cosas que están alrededor en el contexto para escoger un tema de investigación, un problema de investigación y enfrentarme a él. La primera pregunta que yo te haría como detonante, pues para arrancar, es ¿qué te llevó al santuario a reconocer este grupo de mujeres trans, indígenas, y cómo fue ese tema de enfrentarse, digamos, a este problema de narrarlo periodísticamente? Y gracias por la invitación, hermano. No, gracias a ustedes por escucharme, por buenos días a todos. Yo sé que las 7 de la mañana no es un horario muy placentero para estar despierto, pero muchas gracias por invitarme a este lugar. Para mí es un honor, sobre todo por el profesor que me invita, persona a quien no solamente aprecio mucho, sino que respeto mucho intelectualmente. No, el tema del santuario surge por una búsqueda que yo tengo desde hace mucho tiempo con la comunidad transgénero en América Latina. Es una comunidad, digamos, no es una comunidad general porque no es que forme una comunidad, sino que es, digamos, llamarla de alguna manera. Sí me ha llamado la atención por un dato que vi hace 10 años, de hecho, un dato que en una reportería cuando se aprobó el matrimonio gay en Argentina, hice una crónica y uno de los temas que tomé fue la identidad transgénero, que en Argentina también se está discutiendo por esos momentos. Y en una conversación que tuve era un taller donde mujeres trans se rehabilitaban o intentaban como buscar unas alternativas de vida distintas
a la vida, al trabajo sexual, que es por lo general donde terminan las mujeres transexuales. Ellos me decían que que el promedio de vida de una mujer transexual no superaba los 40 años en América Latina. Siempre me llamó poderosamente ese tema. Y eso parte de lo profundamente, lo profundo y lo duro que es la vida para una mujer trans en este continente machista. Que un hombre se vuelva mujer en un continente machista es casi que una doble discriminación. Entonces, siempre he leído un montón sobre este tema, siempre me ha interesado. Realmente viven en condiciones marginales y precarias las mujeres transexuales. Pero digamos que era un tema que no llama la atención, ¿no? Por más que hagas crónicas, por más que busques temas, por más que puedas intentar historias, es un tema que no, a las audiencias no le interesa. Las 2 o 3 veces que publiqué algo, no lo leyó nadie, no causó interés. También parte mía es una culpabilidad porque no encontré cómo darle la vuelta, pero igual no supe. Hasta que leí un artículo hace 2 años en El Espectador que hablaba de las güeras, güera falsa, las güera creo que se llamaba, que en embera significa mujer falsa. Y son esta comunidad de mujeres en santuario indígenas, que no es la única comunidad en América Latina. Hay otra comunidad en México, de los muxes, que también tiene esta particularidad, pero digamos que es más aceptada y distinta. Pero evidentemente había una historia ahí de cómo estas mujeres de Embera habían logrado, eran transexuales, mujeres transgénero, perdón, transexuales es otra cosa, transgénero, habían salido y habían logrado crear algo, digamos, como una especie de comunidad. Esa historia me llamó poderosamente la atención y me di cuenta que era una historia que podía resaltar todo este tema de la discriminación hacia la comunidad transgénero en América Latina a partir de un caso muy específico y, digamos, llamativo, ¿no? No se ven muchos casos de mujeres. El tema sexual dentro del tema indígena no es muy escaso. De hecho, no hay casos de estudio. Por ejemplo, en investigación, la literatura sobre eso es escasa. Hay un estudio en Brasil que habla sobre la homosexualidad en comunidades aisladas, los muxes en México. Hay unos casos aislados en Colombia de una mujer en Guayú, un par de casos en Veras, pero en la zona de Antioquia, en el Urabá, pero no más. No hay estudios, no hay estudios antropológicos, hay poco, hay muy poco. Entonces eso me pareció que era un tema que podía llamar la atención y a partir de ahí empecé como, bueno, el típico tema periodístico que se lo vendemos a nuestros editores. Y los editores, sobre todo les llamó la atención el tema de cómo habían encontrado refugio en un pueblo muy católico, pues católico, ¿sabes? Un pueblo bastante conservador en medio del eje cafetero. Eso les llamó poderosamente la atención, ¿no? Entonces, la historia parte de... eso fue lo que llamó la atención y a eso fui. Sin embargo, hay un gran problema con eso, que uno siempre, como esto es un tema sexual, se olvida del humano. Y ese fue el gran problema, la manera de enfocarlo. Uno siempre entonces empezaba a preguntarse sobre lo sexual. Y una cosa que me hizo llamar, no sé si vieron el video tiene un antropólogo, un tipo muy interesante, muy joven todavía le falta un par de herbores, pero es un tipo, a mí me pareció un tipo muy brillante. El tipo me decía que el problema, que ellas eran primero mujeres. Y eso me di cuenta ahí. Eran mujeres. Entonces el tema, cuando yo llego a la reportería, yo iba con una idea, me cambia todo en el sentido de que tenía que perfilarlas a ellas como mujeres. Y como mujeres, que algo que me di cuenta también ahí en el terreno, querían crear una comunidad. Los indígenas, si alguno ha tratado este tema, son profundamente arraigados a su comunidad. Es algo que ellos llevan en su alma, en su espíritu, en su manera de comportarse tiene que ser en comunidad. Es muy difícil que sobrevivan como elementos aislados. Los hay, y por supuesto que los hay, pero ellos son profundamente comunitarios.
al declararse transgénero, los indígenas no conciben eso. Lo tienen clarísimo. Sol es sol y luna es luna. Sol, hombre, luna, mujer. Ahí, en la mitad no hay nada, no hay un cuento que digamos, pues, no, es muy difícil. Ellos son hombre y hombre, o mujer. El resto, de hecho, se llaman buera, que son mujeres falsas. Ni siquiera es que son transgéneros, son no mujeres o mujeres falsas, pero nunca hay nunca todo el, digamos, la paleta de posibilidades que sí hay, digamos, afuera, ¿no? Que todos conocemos. Entonces el tema, había que partirlo de ahí. Cómo estas personas se han convertido en mujeres, o no como convertido, porque nacen mujeres, sino cómo había ese paso a confrontar a una comunidad, decirles que eran mujeres, a pesar de que todos los conocían como hombres, cómo toman la decisión de salirse de la comunidad, que es un proceso muy doloroso para ellas, es muy complicado, porque no pueden vivir dentro de la comunidad, se les hace imposible la comunidad. Y cómo afuera su gran intención y su gran objeto es crear una comunidad. Entonces la historia va por eso. Como te digo, yo iba con una idea, ¿no? Un tema más con la idea del transgénero y de la discriminación sexual y todo, y cómo se mantenían ellas. Y cuando llego allá tengo que confrontarme y transformar el texto y transformar el enfoque y meterme con ellas de otra manera y hablar a partir de eso, de crear, de cómo ellas esa lucha, cómo ellas, como mujeres además, hacen esa lucha de crear una comunidad. Entonces, Perfecto. nada, creo que ahí respondo a la primera pregunta. Ya lo segundo, el tema, no sé, de la reportería, me hablas un poco, ¿no? Sí, sí. Es difícil porque ellas tienes que hacer como una negociación. Eso también me ha pasado en el Darién. El Darién paso por 2 comunidades indígenas también. Y ellos te hacen negociar. Su palabra la tienes que negociar. O sea, de alguna manera tienes que llegar y ofrecer algo o decir algo que a cambio de lo que tengo, o sea, mi historia a cambio de qué, ¿no? Y no es plata lo que piden, ni comida, ni mercados, ni nada de esas cosas, sino algo que les ayude o les pueda ayudar al tema de comunidad, ¿no? A crear comunidad. Y ellos, la base para demostrar que hay comunidades, ellos tienen que demostrar que comulgan bajo un mismo terreno cultural. Y la mejor forma de evidenciar eso es con el baile. Y la mejor manera de evidenciar el baile es con colores. Pues en la negociación fue ayudarles con los vestidos para que ellas se pudieran poner y poder crear su danza y de esa manera poderle pedir al Ministerio del Interior, que es el que otorga los territorios o el que otorga digamos esto de las comunidades o que determina legalmente que es una comunidad indígena, poderle demostrar que ellos compartían un acervo cultural a través del baile. Entonces esa fue la negociación, ayudarle con las telas para para, para, para ellos tejerlas, que ellas mismas las tejen, que hace parte también, o sea, el vestido no es que lo mandan a hacer, ellas mismas las tejen porque eso hace parte también de su, digamos, de su acervo cultural y con eso hacer una danza y poderla mostrar en distintos lugares y demostrar que comparten un mismo, ¿cómo se puede decir? Un mismo tema cultural. Entonces, a partir de ahí, eso ya es distinto. Ellas viven en fincas cafeteras, ya son recolectoras de café, y empiezan a contar sus historias, básicamente en un español bastante complicado, bastante difícil. Es, digamos, su gran limitación frente al mundo paisa, que ellas ellos les llaman los paisas. Frente a ese mundo ellas se sienten un poco apabulladas porque a ellas el español les cuesta mucho hablarlo. Y bueno, es un tema triple, ¿no? Son mujeres, son indígenas
y son transgénero. O sea, 3 tipos de discriminación en una sola persona. A duras penas, pues tienen que trabajar en los cafetales, que es un trabajo durísimo, muy duro. Y además de eso tienen que convivir con, ¿no? Con todos los temas que tenemos que lidiar nosotros, ¿no? Y con todo lo que tienen que lidiar ellas, bajo términos de pobreza, de precariedad. Viven, bueno, en condiciones un poco, algunas, en cuartos casi que hacinados en algunos casos, en algunas fincas. Poca recreación, poco... Nada, en lo que puede vivir alguien que ha decidido enfrentarse al mundo y no ser aceptado por su propia comunidad. Así que eso es lo que encuentran en lo que ustedes ven en el documental. Entonces, no sé si hay algo más ahí que pueda... No me quiero alargar contando cosas. Vale, no, vamos a abrirles el micrófono a los chicos y a las chicas para ver qué dudas, inquietudes les surgen a partir de ver el documental y leer el texto. Así que tienen la palabra para que Alejandro les responda. Por aquí quiere preguntar Caterina. Adelante, Caterina. Buenos días. Buenos días, Caterina. Bueno, yo tengo pues varias preguntas, pero pues quiero empezar como con la primera, que es más de curiosidad. ¿Cuánto tiempo te quedaste pues como en la comunidad haciendo la reportería? ¿Cuánto fue ese periodo? Pues la reportería para un tema periodístico como el que nosotros estábamos haciendo, podríamos haber necesitado 2 semanas, pero solo utilizamos una. El tema es que yo vivo en Londres y el equipo, los recursos que tenía solo me alcanzaban por una semana. Pero, por ejemplo, el antropólogo que estaba ahí, estaba trabajando, llevaba ya 1 año trabajando con ellas. Así que sí me hubiera gustado quedarme mucho más, pero yo utilicé una semana, digamos, de estar con ellas todos los días, en su casa, en su día a día, cocinando, recogiendo el mercado, recolectando café, hablando mucho con ellas, cosas que no utilicé, pero que me servían para darme cuenta de qué era lo que les pasaba por la cabeza un poco. Pero se necesita mucho más, insisto, una semana es poco para lo que se requiere en este tipo de trabajos, pero era lo que podía hacer, no tenía más presupuesto para quedarme ni 2 semanas ni 3 semanas, tenía que ser una semana y bueno, la utilicé al máximo, intentando estar con ellas el máximo tiempo posible. Continúa, Caterina. Bueno, me generaba también otra pregunta que creo que de pronto, no sé si no la vi, resulta en el texto, pero ¿hace cuánto llegan, pues como, no sé, la primera mujer transgénero, sí, bueno, al santuario? O sea, pues desde hace cuánto se tenía como la evidencia de que empezaron a haber comunidades, pues de que se querían empezar a formar como una comunidad allá. Bueno, yo no lo pongo en el texto porque como no hay datos documentados, no lo podía sustentar, porque es muy difícil poner, bueno, desde 1900, pero lo que sí, ellos dijeron que, bueno, lo que pasa es que ellas tienen un proceso de transformación, ellas empezaron como a llegar, se empezaron a maquillar, que era como algo casi que natural en ellas, no era algo que ellas estaban buscando hacer, después lo fueron como ya creando, a partir de que crearon comunidad, pero los primeros era 1 o 2 que se maquillaban. Entonces, lo que me decía la persona que estaba ahí, que está en la entrevista, es que ellos los empezaron a ver y no les llamaba la atención, porque les parecía que era alguien maquillado, punto. Pero dicen que a partir de hace 6 años lo que comenzó a pasar es que sí las vieron ya más en grupo. Y eso sí fue 2013, 2012, ya empezaron a haber grupos, que fue cuando el relato que él hace, no me acuerdo el nombre en este momento, que es el enlace de la comunidad LGTB de la alcaldía, me dice que hace 6 años
él empezó a ver que ya eran grupos y que se empezaban a disfrazar de mujeres y que intentaban aparentar ser mujeres. Se ponían las faldas en la cabeza, que se ponían algo para simular los senos, que se maquillaban y ya notaban que era un grupo, no que no eran uno o dos, sino que era un grupo. Y que eso ocurrió hace más o menos unos 6 años. Ese es como el... Si eso responde a la pregunta. Sí, bueno, eso me lleva también a preguntarme otra cosa, porque pues es evidente que no solamente hablaste con ellas, sino también con otras personas y todo eso. ¿Cómo fue el proceso antes de ir? O sea, ¿desde cuándo empieza de hecho como el contacto con las fuentes, la preparación como de todo eso? Porque al fin y al cabo pues el profe nos ha hablado mucho de que uno cuando va al campo pues no puede ir de manera improvisada. Entonces, ¿cómo fue toda esa preparación? No, eso sí es verdad. Eso sí tomó mucho tiempo. Eso me demoró, para eso que fue una semana, me demoré 4 meses. 4 meses sobre todo el contacto con ellas, poder garantizar que iba a poder al menos hablar con ellas. Eso me costó 4 meses de llamadas casi diarias, de buscando gente, buscando contactos, buscando el de la alcaldía. Ya me acuerdo llamar un sábado aquí en Londres, eran las 7, 8 de la noche y esperando que me llamaran desde Santuario para hablar con Samantha, que es la personaje principal, que ella accediera a hablar, después buscando a gente que había trabajado con ellas, que me dieran pistas, que me dieran información, hablando con el alcalde, hablando con el enlace del alcalde, hablando pues con el antropólogo que hablé un par de veces, hablé con... Claro, porque ya no vive en el santuario. Yo tenía que esperar el sábado, por ejemplo, yo tenía que esperar el sábado para poder hablar con ellas, cuando ellas van al pueblo, pues ellas no tienen señal en la finca donde trabajan. Yo tenía que esperar cada sábado, entonces la conversación que puede haber tomado una semana, tomó 4 fines de semana. Entonces, porque yo les decía unas cosas y esperaba hasta el otro fin de semana, ahí teníamos otra respuesta y les preguntaba otra cosa y volvían. Pero hasta que no tuve firme sobre todo la garantía de que iba a hablar con ellas y tenía por lo menos 4 entrevistas, digamos, como estructuradas Bueno, o planteadas o planeadas, no le di ok al proyecto. Esto también me pasó con el Darien, que es otro trabajo. Con el Darien estuve 6 meses haciendo la planeación para una semana y media de trabajo. ¿Qué es lo que me permite? Esa planeación es lo que te permite que las cosas salgan bien o mal. sí, Si lo tenés todo o sea, puedes improvisar dentro del terreno, pero lo que te permite la planeación es que esa improvisación dentro de lo que haces dentro del terreno no te dañe los planes. Si lo tenés todo bien sujetado, bien planeado, las fuentes, los recorridos, las personas que te van a contactar durante ese tramo, lo que pase dentro de eso, que puede ser que te puede pasar cualquier imprevisto, no te causa tanto daño al trabajo que estás haciendo. Es fundamental. Las 3 o 4 veces que he salido, las cosas me han salido bien porque las he tenido planeadas y las he tenido muy amarradas. Y es fundamental para eso. Así que eso para mí es clave, clave, clave para cualquier trabajo que hago. bueno, tú ahorita hablabas acerca de que ibas con una idea, ¿cierto? Pues que como ideas preconcebidas o pues como con, no digo una intención, sino como con un imaginario quizás. ¿Cuál era ese imaginario? Y pues no, de lo que entendí que dijiste ahorita, ¿cambió únicamente cuando fuiste o cambió ya como desde los primeros contactos que tuviste con ellas? No, yo iba con la idea, yo iba basado mucho en los textos. Yo no quería primero que todo, eso sí, lo más que yo no quería caer en lo sexual. Eso, porque me parecía, era inevitable y sentía que era inevitable, pero yo no quería caer en eso. Lo que me llevaba a este caso era el tema de la discriminación, que es algo, como lo dije al principio, que es lo que me mueve a tratar este tema. La profunda sentido o el profundo búsqueda de discriminar a estas personas. Parece que es como una campaña que hay
en todo el continente para discriminar a las comunidades, las distintas comunidades LGTBI. Entonces, yo iba con esa idea, cómo esta comunidad discriminaba a estas mujeres, ¿no? Y resulta que no las discriminan, sino que las aceptan, sino que las han adoptado. Pero aún así, ellas tenían digamos, una lucha interna que solo descubrí cuando llego al pueblo, cuando empiezo a hablar con la gente, cuando empiezo como a tener la reportería, que eso es clave. En un periodista, no sé, la reportería es la fuente de todo. Lo que te dice la gente es la historia, no la idea que vos tenés. Por eso hay que entrevistar mucha gente en el campo, por eso hay que hablar con mucha gente en el campo, por eso hay que hacer con una fuente directa, con un personaje como era Samantha. La entrevista mía con Samantha dura 1 hora y media, además de todo lo que hablé con ella alrededor de la semana. Tenés que hablar con mucha gente, tenés que escuchar la historia muchas veces, aunque te la repitan. Esa es la clave. Entonces ahí cambió. Cuando yo empiezo a hablar y preguntar y hablar y hablar, la idea cambia totalmente. O sea, no puedo hacer una historia que aquí no hay discriminación. Hay una discriminación, sí, porque ellas tienen un problema que no tienen cédula y, digamos, la sacaron de sus comunidades, pero la comunidad como tal no lo ha discriminado, la comunidad de Santuario. Entonces tengo que irme y centrarme, que es, no sé si lo notan en el video, hay una lucha de ellas, la lucha de ellas como mujeres para sacar adelante sus vidas. Creo que esa es la historia, para mí esa es la historia, pero ustedes pueden haber visto otra cosa. Valeria, Kate, démosle entrada a sí, Valeria, claro. preguntarle algo a Alejandro y luego entonces continuamos. Vale. Hola Alejandro, mucho gusto, Valeria. Hola Valeria, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, ahora comentabas que con ellas llegabas a un acuerdo para poder hacer las entrevistas, pero me surge la pregunta y es, ¿cómo lograr traspasar esa barrera del perfil público que uno suele mostrar y pues que ellas se abrieran para comentar o hablar sobre su pasado? Porque incluso en el texto decía que para ellas era muy difícil e incluso para Samantha, por ejemplo, mencionar su nombre de hombre, o sea, no le gustaba. Entonces, ¿cómo pasar eso? Yo estaba hablando con Daniel de algo clave que tenemos que entender. Esta es una clase de investigación, ¿no? No es periodismo, ¿no? Sí, Así es. Claro, esto es desde mi perfil, esto es perfil periodista. Es que hay una base, o sea, una cosa que tenemos, digamos, secreto profesional, no sé, es que si uno quiere contar una historia, uno convence a las personas que quiere contar la historia, es porque esa historia tiene un sentido, o tiene una denuncia, o vale la pena ser contada, o vale la pena ser narrada, o tiene un objetivo. Cuando uno lo que dice de traspasar eso es porque hay un objetivo en que ella cuenta esa historia. Y cuando vos conoces bien el objetivo que tiene esa historia, cuando sabes bien qué es lo que querés narrar, cuando lo que estás haciendo es poner en evidencia un tema que les va a servir a ellas para que ellas puedan mejorar sus condiciones de vida y la de las personas, porque, a ver, son un grupo, pero ellas, dentro de las comunidades indígenas hay muchas personas que están lidiando también con su tema de identidad sexual, que eso también les sirve a ellas para poderse liberar, para poder salir adelante, para salir de sus comunidades o para que las comunidades cambien esta perspectiva de género que tienen digamos, tan cerrada. Hay un objetivo. Entonces, cuando uno tiene ese objetivo claro, uno puede convencer a las personas de que cuenten su historia. Cuando uno sabe lo que uno quiere contar, entonces uno dice, mire, es que el objetivo de esto es esto y esto y esto. Entonces esas personas terminan convencidas de que su relato va a servir. Cuando uno no tiene claro eso, o cuando el objetivo del relato es innecesario y suficiente, no tiene sentido hacer la entrevista. Cuando la persona, el regalo más grande que tiene un periodista es que alguien le cuente a uno algo. Yo como periodista, ustedes como investigadores también, los datos que reciben. Pero yo como periodista es el relato de la persona que decide contarme algo, porque va a confiar en mí que yo voy a contar esa historia. Y esa historia tiene un sentido. Por lo general son denuncias, por lo general son revelaciones, o también es una historia que sirve para mostrar qué es lo que está pasando en el mundo. Entonces esto tenía un sentido de
que ellas estaban haciendo, intentando crear una comunidad y que su relato iba a permitir llevarlas a que esa comunidad se pueda realizar, a que les den la cédula, a que se hagan proyectos para que ellas puedan tener una identidad, para que ellas puedan, digamos, salir como adelante. Entonces, ahí cuando vos hablas de eso, las personas, bueno, entonces te cuento mi historia. Las puedes convencer. Es como, una técnica que uno tiene. Pues si yo a alguien quiero sacarle su vida privada, pero su vida privada no va a aportar nada al relato, sino que va a ser para un chisme, tal vez lo convenza, pero claro, es mucho más difícil. O si yo voy donde una persona, contame qué te pasó ayer en el almuerzo o con quién estuviste, siendo yo periodista, pues la persona me va a decir, pero ¿para qué quieres saber eso? No, porque soy periodista y quiero... No, pero es que la vida mía privada no interesa, entonces no me va a contar. Pero cuando ayer me atropelló un carro, o la policía violentó, o la policía, o por decir algo, ¿no? O el Estado no me cumplió, entonces, mirás, para que denunciemos esto. Entonces vos vas a relatar eso y vas a utilizar al periodista para que comunique tu historia. Para mí esa es la clave, tener claro qué es lo que voy a contar y qué sentido y qué servicio puedo hacer con la información que voy a obtener. Eso es para mí como la clave. Listo, gracias. Elisa, ahora tú. Eli, ¿estás? Bueno, hola. Hola. Yo quiero hacerte una pregunta sobre algo que dijiste al principio. Al principio dijiste que las cosas cambiaron mucho para ti cuando llegaste al terreno y las comenzaste a concebir como mujer. ¿Por qué mientras estabas en el proceso de investigación para la historia no las concebiste como mujer? O sea, ¿cuál era como quizás esa barrera que te permitía, no sé, que no te permitía verlas y reconocerlas como mujer? Que solo en el momento en el que tú estuviste ahí con ellas fue que como que la cosa cambió. ¿Cómo fue ese cambio ahí de pensamiento? No es un cambio de pensamiento. Yo tengo claro que son mujeres. La idea era, lo que pasa es que lo que llama la atención de la historia siempre es el tema del transgenerismo. Cuando llego a la historia es por eso, ¿no? Lo que te llama la atención. Pero cuando estás con ellas, cuando empiezas a hablar con ellas, es muy tremendo. A ver si voy a intentar explicar bien esto porque es complicado. No notas que no notas que son, o sea, te das cuenta lo mujer que son, ¿me entendés? Y es impresionante porque uno conoce la historia, conoce el contexto, conoce todo y te llama poderosamente la atención eso. Porque uno siempre viene con la idea de que no, que son hombres que se transformaron en mujeres o que son, y eso pasa, eso es aprendizaje de la vida, o que hay un vestigio de hombre en cada una de ellas. Y solamente por eso, solamente cuando tenés contacto con la gente, cuando hablas con la gente, cuando te quedas un rato con ellas, puedes entender la verdadera naturaleza de la gente, puedes entender cómo piensan y qué sienten, y te das cuenta que no hay un absoluto rastro de nada distinto a que son mujeres. Nacieron como nacieron, son mujeres, y no hay nada que muestre otra cosa distinta. Entonces, al tener esa certeza tan grande y tan evidente, a pesar de que a este tema yo lo había cubierto varias veces, era la primera vez que yo estaba tan inmerso en el cubrir un tema de transgenerismo. Era la primera vez que, verdad, estaba en esto. Entonces, ahí es cuando les digo que cambia un poco mi percepción de la historia y dónde tengo que guiar la historia. Pero es por eso, es porque la primera mañana que tuve con ellas, es que ni siquiera, ustedes no sé si vieron el video, en video que ella se está maquillando, ni siquiera desmaquillada parecía, no había ningún rastro masculino, ¿no? Y es tremendo eso, porque en la conversación que tiene ella, en lo que siente ella, en lo cómo se expresa, es impresionante eso. Entonces eso te impresiona y te cambia un poco
no porque no supiera o porque creo que siempre he creído que son mujeres desde siempre, solo que está en un tema de identidad y lo resuelven, pero bueno, eso es lo que me pasó a mí y eso es un aprendizaje que da el periodismo, que es de lo bonito que tiene esta profesión, es que te da una perspectiva sobre todos los temas muy distinta y te permite darte raíces de lo que las personas sufren y duelen, lo que les duele verdaderamente y poderte enfrentar a ciertos temas de estigmas y paradigmas y de leyes y de normas que no conocen verdaderamente cómo es el contexto de las situaciones. Bueno, vamos con Meli, discúlpame, para la advertencia vamos con esta pregunta que tiene Melissa, y una más, porque ya estamos llegando pues al límite de la hora y Alejandro pues también en este momento está en medio de una nota, ha sacado el tiempo para nosotros y solamente tenemos esta horita, listo. Adelante, Meli. Dale. La otra pregunta es un poquito como más tu opinión acerca del tema, y es que, ¿qué tan transgresor crees o casi violento si crees que es preguntarle o exigirle a una comunidad indígena que cambie sus tradiciones milenarias y se adapten a las nuevas sexualidades, que igual siempre son temas muy, entre comillas, occidentales, muy temas que casi se apartan un poquito de lo que ellos son? Entonces, si crees que sí es transgresor o violento exigirle eso a una comunidad indígena, porque me llama mucho la atención cuando hablas con esta miembro de la comunidad indígena y ella dice como que esto comenzó a pasar y esta enfermedad comenzó a pasar cuando me parece chistoso, como que tiene mucho sentido y mucha lógica. Entonces eso me llama mucho la atención, como que si tú crees que eso es violento hacia la comunidad, como exigirle ese tipo de no sé, que acepten ese tipo de situaciones en su comunidad. No, lo que pasa es que yo creo que el transgenerismo no es un tema occidental, creo que es un tema humano. Es un tema de simplemente humanidad. Pasa en todas las comunidades. O sea, no hay una comunidad donde el transgenerismo no se haya mostrado o donde haya pasado este tema de cosas. El homosexualismo, el lesbianismo, el transgenerismo. Esto no es un tema occidental. No es que Occidente influyó a estas personas. Pasa en Oriente también. Pasa en Oriente y se ve en Oriente. Pasa en las comunidades africanas. O sea, es un tema humano. Es un tema que alcanza toda la humanidad. Así que no es violento exigir que ellos sus costumbres las cambien, porque no se trata de que las cambien o que no las cambien, sino que simplemente se den cuenta que eso está ahí. Es que está ahí. Es que no es que se la inventaron o ellos, es como toda comunidad humana, como toda cultura humana, como todo parte del ser humano, hay personas que tienen una identidad, nacieron con un cuerpo de hombre, pero son mujeres. Es que pasa en todas las comunidades. Entonces, como te digo, esto no es un tema que ellos tienen esta razón de que Occidente los influyó a ellos, sino que creo más bien que es que ellos no se han dado una revisión sobre qué es lo que pasa dentro de sus comunidades en los temas sexuales, de identidad sexual. Ellos, como te digo, culturalmente ellos tienen sol y tienen luna, pero evidentemente hay unas personas dentro de su comunidad que no se sienten ni sol, que es que nacieron sol, pero se sienten luna, y al contrario. Y creo que tienen que lidiar con eso porque evidentemente eso está pasando. Y esto, ellas porque no es porque se sintieron dentro de las comunidades y se aceptaron como mujer. Ellas salen de sus comunidades, ellas son sacadas de sus comunidades para recoger café en el eje cafetero y cuando están afuera de la influencia es que sienten que pueden decirlo. Pero adentro no se puede decir. Está prohibido, se castiga. Y ellos tienen un profundo respeto al tema normativo, como lo dije, el tema de comunidad. Pero no creo que sea un tema de Occidente. Creo que es un tema humano que alcanza todos los niveles y todas las culturas. Y creo que creo que las comunidades indígenas en América Latina, porque hay comunidades en otras partes donde al menos miran y revisan este tema, pero en América Latina, siendo una sociedad tan extremadamente machista y las comunidades indígenas siendo el doble de machistas, creo que es un tema que ellos tendrían que revisar al menos qué es lo que pasa. Porque hay evidencia de que no es porque ellos están comiendo pollo transgénico, sino que es porque están
no porque hay niños que nacen siendo mujeres, aunque tengan el cuerpo de un hombre. Ya lo tendrían que revisar y lo tendrían que mirar y creo que lo tendrían que revisar bien para evitar este tema, porque no, ellas son las que han salido bien. Pero hay muchas historias de que, o sea, hay la historia, creo que la crónica, no sé si la leyeron, van a recoger los muertos de una que no salió de la comunidad y murió. Y la van a botar a la basura. Y ella tiene que ir por ella para que no la boten a la basura, sino que la entierren como un ser humano. No sé, es mi visión. Alejo, Jessica te saluda, no tiene micrófono, pues tiene problemas con el micrófono, pero quisiera preguntarte ella si seguiste en contacto con ellas y qué pasó después de publicada la nota. Después de publicar la nota, una conversación, digamos, sobre todo porque a este tema le da por tener la marca BBC, ha sido como comentado dentro de como, no sé si una validez al tema, como un respaldo válido al tema. Pero ha habido conversaciones, especialmente en la comunidad, ha habido como más con los jefes, con los líderes. Ellas están obteniendo el documento, que es lo que más les importa a ella. Vi que también tuvieron las primeras danzas ya en comunidad. La comunidad les va a costar mucho porque tienen que demostrar muchas cosas. Es complicado. Pueden llegar a tenerla, ¿no? Porque los requisitos no son, que no tiene que ser que haya hombres y mujeres, ¿no? Pero tienen que tener un territorio, tienen que tener al menos 30 familias como viviendo dentro de la misma comunidad, y ya son muy pocas. Son 37 personas, no son 37 familias. Y va a ser una lucha larga, pero creo, por lo último que hablé con el antropólogo y lo último que hablé con Samantha, ellas, el tema de la cédula se estaba empezando a solucionar, y ese tema es muy importante para ellas. Y lo habían logrado conseguir también gracias en ayuda como a compartir el documental, como mostrar, digamos, esto que no era un tema sexual o que no era un tema banal de maquillarse o de ponerse, sino que es un tema de lucha, es un tema de comunidad, es un tema de historia, es un tema de una lucha de unas mujeres, ¿no? En medio de un territorio complicadísimo, como es el eje cafetero, donde hay una desigualdad rampante, y sobre todo con los caficultores, y casi que explotación esclavista hacia los indígenas en esa comunidad. O sea, lo que hay ahí es un esclavismo rampante. Nada, intentando sobrevivir ahí. Pero falta mucho más que el documental o lo que sea. Alejo, infinitas gracias por sacarnos este ratico en medio de tu trabajo, que sé que estás ahí full. No. Lo que necesiten, aquí estoy. Les puedes dar el mail si tienen más preguntas o... Vale. Nada, muy interesante todo. Gracias, las preguntas súper interesantes. Qué impresionado. Y nada, un abrazo grande para vos, para la gente. Después de pronto tendremos la oportunidad de hablar de la del Darién, que también es otra gran aventura. Sí, cuando quieran. Yo aquí para vos, ya sabes que siempre estoy. Gracias, mi hermano. Yo me quedo con ellos por aquí, que necesito cuadrar una cosita del curso. Vale. Listo. Un abrazo y gracias. Chao, chao. 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 Bueno, estoy parando la grabación.